Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Las personas que es la primera vez que nos sintonizan, bueno, somos el canal del Grupo Psicológico Linda Vista. Yo soy Lorena Galán, coordinadora del grupo, y bueno, saben que les preparamos entrevistas con temas de interés que nos pueden ayudar muchísimo para apoyarlos en todo el tema de crecimiento y desarrollo personal. El día de hoy estoy muy contenta porque estamos aquí con el psicólogo Miguel Cruz Díaz. Él es un psicólogo que es parte de nuestro staff de especialistas en nuestro grupo, orgullosamente ya desde hace varios años, Miguel. Y bueno, antes me gustaría presentarlo formalmente. Miguel Ángel Cruz Díaz es nuestro psicólogo y psicoterapeuta. Él está especializado en terapia de niños y adolescentes. Tiene un diplomado en ciencias de la complejidad y nuevo modelo académico y diplomado en inteligencias múltiples de Howard Gardner. Ha estudiado acerca de estilos de autoridad en el padre de familia, educación hormonal, estrategias para el tratamiento de niños con problemas de aprendizaje, sexualidad en niños y adolescentes, manejo de límites en la relación padres e hijos, motricidad infantil, técnicas básicas para la mejoría del lenguaje en el niño, logopedia y articulación del lenguaje, otorga talleres de escuelas para padres, tiene un enfoque conductual, hace orientación vocacional, trata temas de abuso sexual infantil y pues ya tiene 7 vastos años de experiencia. Y bueno, Miguel, de lo que nos va a trabajar hoy, lo que nos va a platicar es acerca de cómo adaptarnos a la modalidad de las clases virtuales ahora que nuestros niños, de en medio de esta pandemia, fuimos y fueron todos obligados a mudarnos todos a la modalidad en línea y obviamente ha habido muchos retos y muchos desafíos en cuanto a este tema de la educación virtual. Pues por eso tenemos hoy a Miguel que nos va a platicar acerca y nos va a ayudar y nos va a dar tips y consejos de pues, cómo ayudarnos y cómo ayudarles, Miguel. Entonces, bueno, bienvenido. Gracias, Lore. Pues no, me da mucho gusto. Pues muchas veces nos pusimos a pensar cuándo realmente vamos a utilizar la tecnología como se debe, ¿no? En este caso, pues nos estamos adentrando, nos estamos enfocando a que pues vamos a darle esa utilidad, ponerla como una alternativa y sobre todo darle prioridad a lo que es ahorita en este caso importante. Pues de entrada, yo qué te puedo comentar, las clases virtuales, no nada más para los niños, los alumnos es algo nuevo, sino en este caso para todas las personas que estamos frente a esta nueva modalidad, que en este caso, como se le llama ya una nueva normalidad, ¿no? Nosotros en este caso, pues, al realizar esta cápsula, pues la finalidad, pues, es más que nada proporcionar esos recursos, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, pues me ha llegado pues de mi experiencia personal y más en el profesional en estos últimos días, muchos papás, muchas mamás que se me frustran, que me dicen es que las clases virtuales, es que las fallas técnicas, todo lo que no pasa atrás de cámaras, ¿no? De lo que pasa detrás de cámaras en esta nueva normalidad. El ¿Y qué es lo que backstage. Exacto, eso, ese mero, Lore, me diste la palabra apropiada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues principalmente lo que nosotros tenemos que trabajar, hablando del tema de la nueva, no, de la nueva normalidad, es que nosotros tengamos esos recursos necesarios a cómo yo incentivo a mi hijo a estar frente a la pantalla por más de 4 horas, ¿no? Que es un horario, pues en este caso, pues el normal, hablando del tema matutino, hablando del tema vespertino, nosotros tenemos que adentrar a nuestro hijo a que se adapte. ¿Por qué? Porque nosotros al iniciar con esta nueva normalidad, nosotros estamos enfrentándonos a dos adaptaciones. Una, regresar a clase, que muchos niños me han dicho, no me gusta regresar a clase, no me gusta anteriormente hablando del tema de la clase presencial como tal, y ahora en la actualidad no solo es regresar a clase, ahora es regresar a clase de manera virtual, ¿no? ¿Qué pasa? Los niños pues en algún momento pues sí se sintieron contentos. La mayoría de nuestros niños en la actualidad tienen muchas habilidades en cuanto al tema digital y de tecnología, lo que pues marca una motivación personal para ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos entran
a la clase y al darse cuenta que no son juegos, que no son videojuegos, ¿qué pasa? El fastidio, el aburrimiento, el no, yo no quiero esto, no es lo que yo estaba esperando. ¿Qué pasa? Pues los niños empiezan nosotros primero haciendo aquí un paréntesis, nosotros tenemos que hacerles saber que ahora es tiempo de darle uso apropiado a la tecnología. En algún momento, en el modelo académico, en el modelo del sistema de la SEP, nos manejaban mucho la parte de las famosas TICs, las famosas tecnologías de información y comunicación, que en este caso, pues nosotros nos hacían suponer la vida dentro del estado virtual, ¿no? Que nosotros, pues en cierto momento no le hallábamos como tal, pues una finalidad, no era como de, no lo vamos a utilizar, No no era, le vamos ajá, a dar. exacto. ¿Para Ajá, qué si ni lo usamos, no? exacto. No nos teníamos presente ante esta pandemia. ¿Qué pasa? Viene COVID, se nos presenta la dificultad de realizar clases de manera presencial y es donde nosotros decimos, aquí sí tenemos que utilizarla. Es Aquí sí le como vamos a dar. cuando, no sé, ¿no? Dices, ¿para qué estudio matemáticas si nunca las voy a usar? Yo voy a ser psicólogo, ¿no? Y cuando estás enfrente de sacar estadísticas, dices, ¿por qué no puse atención a la clase de matemáticas, no? O sea, es cuando dices, sí, sí me servía, ¿no? Entonces, nos pasó algo parecido, ¿no? Nos obligó a todos Uh a -huh. usarlas, ¿ok? Y en este caso, así como dices tú, pues nosotros no le dimos, no estoy a lo mejor generalizando, pero no le dimos el uso apropiado a este recurso, a esta alternativa de lo vamos a utilizar. Se nos viene, como te comento, COVID, y llega esta situación de la pandemia y es donde pues se toman las medidas de las preventivas, las correspondientes, en hablando en función a CEP y a toda la modalidad educativa, pues generalizar y llevar a cabo las clases virtuales. Iniciamos con clases por televisión, un poco la desorganización de qué hago, el alumno está en un dilema de qué hago, veo las clases de televisión o me meto a Zoom o me meto a Meet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos últimos días, como bien lo sabemos, Lore, hablando de colega a colega, la ansiedad ha sido un tema cañón, difícil. Se ha Ajá. crecido muchísimo la ansiedad. Oye, Así Miguel, y es. también, bueno, ahorita que dijiste de un tema de adaptabilidad, es una adaptabilidad, como dices, de los niños a Así regreso a es. clases en línea y a los papás, Y a los porque papás. adáptate tú como papá también a tener al chavito en tu casa todo el día y también, bueno, ya a lo mejor ahorita lo tocas tú, pero también qué papel, ¿no? Estamos teniendo nosotros como papás con los niños. O sea, y muchos papás, a mí me tocó verlo con mi hija, tenían resistencia a adaptarse a las clases en línea. O sea, entonces, al principio, hasta los papás así, no, guácala, qué horror, no, 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 no. Casi, casi mejor cuando acabe la pandemia retomamos presenciales, ¿no? Y, pues, imposible. Entonces, bueno, eso es algo que quería comentarte. Así es. Y en este caso, como bien tú lo comentas, también estamos hablando en general al proceso de adaptación a la vida virtual, porque no solo es a la escuela, sino al trabajo, incluso a la comunicación personal con nuestros compañeros y amistades, de ya no me puedo reunir en algún lugar, mejor nos vemos en videollamada, ¿no? ¿Y qué pasa? En ese tema que acabas tú de comentarme, efectivamente, los papás, el exceso, yo siempre he dicho, el exceso es malo. Tener excesos es malo. ¿A qué me refiero? Los padres deben de estar involucrados, sí, involucrados a estar supervisando pues las actividades de los hijos, revisando que terminen bien la tarea, porque no pasa que más en estos días, ya hiciste la tarea, ya la hice, ¿no? Y no es Y cierto. llega el otro día y no presentó, o en este caso con esta modalidad virtual, la videollamada con la profesora o profesora a cargo. Su hijo no me ha entregado nada, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es importante nosotros tener presente la supervisión. La supervisión es un tema importante. Sin embargo,
el llegar al exceso, como bien se los comento, llega a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque no permitimos a nuestro hijo resolver los problemas como él debería de Ponme un resolverlos. ejemplo, Miguel, de cuál sería un exceso. En este caso, el exceso podría ser el estar yo a un lado con mi hijo en las clases virtuales. Ajá. Nosotros tenemos que hacerle saber a nuestros hijos que están en una clase suya. Y así como él día a día estuvo habituado, porque también hay que hablar de ese tema de los hábitos, como bien lo sabemos, por ahí hay personas que nos hacen saber que un hábito se genera pues tanto en un periodo de 21 días, en un periodo de un mes aproximadamente. En este caso, nosotros como papás somos los responsables de que esos hábitos de responsabilidad no se extingan, porque si yo en este caso, detrás de las cámaras, en el ejemplo que me solicitas, yo veo que mi hijo no llevó una tarea y no la hizo, yo le estoy haciendo de este lado porque se la puedo entregar, tal vez en el momento dices, pues qué padre, ¿no? Qué facilidad de poder tener al alcance lo que yo requiero en el momento. Por el otro lado, irresponsabilidad, Por ¿no? supuesto. Las palabras más precisas, la palabra más correcta, si realmente queremos que el hábito que se cree mi hijo en esta temporada, en esta nueva normalidad, que es sobre el tiempo de la virtualidad, de la clase virtual, evitemos este tipo de excesos. Es un tema importante que tenemos nosotros que estar abordando en estos días. Es difícil, es complicado, sí, los papás me lo han dicho. Eh, Hay días en los que yo digo, yo me meto y discúlpeme profesora, pero es que va muy rápido y mi hijo no termina de escribir. Entonces, es algo bueno, yo siempre he dicho, yo trabajando también el tema psicopedagógico, también pues he hecho como mis adecuaciones curriculares junto con profesoras y cargo de asistentes educativos. Y pues yo siempre he dicho que pues podemos hacer un gran trabajo siempre y cuando respetemos el tiempo de cada una de las personas que estamos al tanto de la enseñanza del niño, del alumno en este caso. O Y sea, sobre todo, es un tachezote hacer eso, ¿no? Yo como mamá, oiga, profesor, está muy rápido. O sea, ¿está bien eso? ¿no? En este caso, nosotros si lo pudiéramos catalogar, tal vez, y como les digo, pues tal vez decimos, bueno, tengo la posibilidad de yo estar con mi hijo al 100%, perfecto. Pero si yo en ese tema de que yo estoy involucrándome, o sobre todo, exacto, Sobreinvolucrándome, ¿no? O sea, y deja de eso a lo mejor invadiendo el espacio, ¿no? exacto. Estoy haciendo una invasión a que mi hijo tal vez los primeros días me diga, qué bueno mamá que estás aquí porque no puedo escribir rápido. Mamá, es que no escribo aquello, etcétera, etcétera. Hay niños, sí, efectivamente que hay niños que a algunos pues les cuesta trabajo la parte de la escritura con una fluidez, una aceleración, pues como se debería de estar llevando a cabo. Todo niño aprende de diferente forma, pero si en este caso como papá yo soy muy autoritario y me acelero en la forma de que quiero que aprenda mi hijo y mi hijo no es así o no tiene esa habilidad o principalmente no la ha desarrollado, pues nosotros tenemos que buscar alternativas. Mi primera recomendación hablando de este tema es tener comunicación con la profesora y solicitar los tiempos que ella pueda recibirme. Hagamos de cuenta que estamos en clases presenciales, porque nosotros somos los responsables de que le generemos a nuestro hijo ciertos hábitos que le pueden generar complicación, porque hay que ser honestos, papás, cuando ellos regresen a clases presenciales, no van a estar para poder entregar el cuaderno, para poder hacer la tarea en un tiempo de descanso. Ellos tendrán que enfrentarse a las responsabilidades que se les estén proporcionando y de esa forma nosotros los vamos a hacer más responsables en lo que hacen día con día. En este caso, pues a mí me da mucho gusto que en esta forma de trabajo podemos estar más al tanto con nuestros hijos. Sin embargo, es importante nuevamente reiterar que el uso del exceso, de la invasión, como bien lo comentamos, Lore,
pues es un tema delicado, es un tema que pues nosotros vamos a tener que estar trabajando en casa. La adaptación es general, yo no lo podría decir como nada, es un proceso de adaptación, yo diría que de readaptación, ¿sí? Nosotros al hablar de dos adaptaciones, necesitamos primero doble de paciencia y doble de tolerancia, porque muchas veces perdemos incluso este tipo de, pues sí, de habilidades, de características personales, porque no estamos preparados a este cambio. Nos llegó así de golpe, no nos lo esperábamos. Entonces, siempre yo he sido un terapeuta que les he hecho saber a mis pacientes que en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos de la situación. En este momento estamos frente a una situación que nos da la oportunidad de convivir y conocer más a nuestros hijos de manera educativa y de manera personal. ¿A qué me refiero con esto? Saber sus áreas de oportunidad, saber sus habilidades, saber sus conocimientos. Si yo siento que le falta a mi hijo esto, bueno, hago un espacio. Ejemplo, si yo veo que a mi hijo le cuesta trabajo escribir rápido, muy bien, no lo voy a invadir, no lo voy a invadir. Si yo veo que él está tratando de resolver la situación y anota lo que él puede anotar, muy bien, después de la clase ya lo resolveremos. En este caso, lo más viable es que nosotros tengamos una alternativa de, bueno, si mi hijo nunca ha sido bueno para escribir de una manera más rápida, solicito una cita, solicito la cita con la profesora, tomando en consideración su tiempo, para que ella pueda recibirme. Y de esta forma, pues ya después fuera de la clase, yo pueda darle a mi hijo un recurso. En este caso podemos, por un ejemplo, las simulaciones de escritura, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en casa? Pongo mi cronómetro, le escribo en un pizarroncito, en una cartulina, un párrafo, le anoto el tiempo para que de esa forma yo enseñe a mi hijo a acelerar su proceso de escritura. La idea aquí es saber conocer sus áreas de oportunidad, pero no llegar al exceso que te comento, A ser Lore. Creo sobre que resolutivo, ¿no? De yo te lo resuelvo, a ver, ahorita mismo le digo, porque hay que respetarles mucho este espacio y no, pues ayudarlos a ellos a generar habilidades, yo me imagino, ¿no, Miguel? O sea, luego uno cree que por ayudarles mucho, que por estar ahí, que estar ahí es estar sobre de ellos, resolviéndoles, haciéndoles, solucionándoles todo, y no nos estamos dando cuenta que limitamos su desarrollo de habilidades y la capacidad que ellos pueden tener también para resolver sus problemas, porque esto sí, yo creo que es algo muy importante enseñarle a nuestros hijos a que resuelvan ellos sus problemas. Nosotros no siempre vamos a estar. Pues este tema de lo que estás hablando, Miguel, es en este tema ejemplo, clases en línea, ¿no? Que como que nos brotó más a muchos papás los sobre resolutivos, pero son habilidades que los niños tienen que aprender y a resolver y hablar y levantar la mano, ellos, no uno por ellos, porque es como representarlos y qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Con ellos. exacto, Ok, exacto. muy bien, Miguel. Entonces, aquí nosotros lo que nos podemos dar cuenta pues en este trayecto de esta cápsula que estamos nosotros llevando a cabo, es darnos cuenta que así como se ha estado llevando a cabo desde tiempos anteriores, porque uno de los pilares del modelo educativo de la SEP es enseñar al alumno a resolver sus conflictos, ¿no? Nosotros sí podemos darle herramientas, sí podemos orientarlo, encaminarlo, pero resolverle, no. Porque ¿qué es lo que pasa? Y lo he hecho y lo he visto y lo pongo en práctica en mi trabajo del diario, en mi trabajo, mi profesionalismo, el hecho de si yo le resuelvo a mi hijo, le estoy haciendo ver un mundo que no es así. Le estoy haciendo una distorsión a la realidad. Y en este caso, pues en vínculo, en relación a la nueva normalidad, que es la parte de la clase virtual, si yo en este caso continúo con una situación de este nivel, de esta magnitud, resolviéndole,
cuando él tenga que regresar a clases presenciales, incluso le va a costar más trabajo que el estar en una clase virtual, porque estará mal habituado con todo este tipo de, pues de ciertas excesos, de ciertas características que como papá, pues debo de apartarme un poco porque también él necesita su espacio educativo. Incluso está comprobado que un niño aprende mejor estando en su espacio personal y es una recomendación que yo también podría hacerles. Les podría hacer esa recomendación que en este caso, si ustedes pueden darle un espacio apropiado, libre de estímulos externos, libre de algún tipo de distracción, lo hagan sin ningún problema. Por otra parte, les hago saber que un proceso de adaptación llega a durar incluso hasta 3 meses, dependiendo de las características del niño. Y en este caso, como lo volvemos a comentar, hablando de dos adaptaciones, el regreso a clase y clases virtuales, pues tenemos que ser el doble de pacientes, no presionarlos, porque si también a mí me ven, porque hablando del tema del modelaje adentrando a los papás en esta readaptación, si a mí como papá me ven que me frustré, luego, ¿qué va a pasar? Entonces, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que pues ellos son reflejo de nuestras acciones. Ellos repiten, como bien lo decía por ahí la doctora María Montessori, la mente en absorción. Son unas esponjitas, están absorbiendo todo lo que está a su alrededor. En un momento llegué a platicar con una psicóloga de un colegio y me comentaba ella, hay que hacerle saber a los alumnos que no por esta crisis vamos a dejar las actividades que tenemos. Y efectivamente, ninguna crisis que se nos presente, porque se nos vino una pandemia que pues estamos hablando que no la esperábamos, ya la veíamos venir en cierto momento, pero tenemos los recursos. No es tal vez como anteriormente, Lore, que las pandemias que llegamos a vivir, que llegó a vivir en el mundo, como la fiebre amarilla, ¿no? Incluso de que las personas no podían ni salir de su casa, porque cualquier estancamiento de agua, cualquier algún tipo de contagio lo encontraba solamente saliendo. Tenían que estar encerradas las personas prácticamente en castillos. ¿Por qué? Porque el estar en otro lugar ameritaba y contagiarse y llegar a un contagio rápido. En este caso, tenemos este recurso. Hay que ocuparlo. En algún momento, como te lo comento, se nos llegó incluso a presentar esa modalidad de las famosas TICs. Y nos decían incluso cuando yo estaba estudiando un curso sobre este tipo de temas, sobre las TICs, nos decían, hay que darle el uso apropiado. No solamente porque yo ponga un cañón y use una presentación, le estoy dando el uso apropiado a la tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque eso puedo hacerlo comprando un papel bond, un papel rotafolio. Ahora, en este momento, nosotros podemos utilizarla, dar el uso apropiado y como lo tenemos al alcance, darle la utilidad, tener sobre todo paciencia. También me gustaría aquí acentuar la parte de tomar en consideración los sistemas de recompensa. Aquí es un punto importante, esos calendarios, esa adaptaciones, adecuaciones curriculares que nosotros podemos trabajar en casa haciendo un calendario solamente con áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Agregando dificultades que yo estoy observando que está presentando mi hijo, distracciones, dificultad por concluir Miguel, actividades. ¿podríamos hacer un video diferente en otra área para que nos expliques así? Porque creo que este tema que dices amerita detalle, como un buen ejemplo así para hacer otro video de Adelante. ¿sí? ¿Te parece bien que lo grabemos? Y bueno, ¿cuál es la siguiente recomendación, Miguel?
Vamos a hacer un Ok. video específico de esto que está haciendo y no, lo vamos a grabar antes de que no te me vas, terminamos este y hacemos otro. Es premium lo Es, que le sigue. es premium, sí, por favor, porque sí está muy bueno eso y Ajá. funciona maravillosamente, pero sí creo que amerita un video nuevo para poderlo hacer con detalle. ¿Cuál es la otra recomendación, Miguel? La otra recomendación, y hablando del tema del cuidado de la salud emocional, que por ahí yo estoy ofreciendo Un un taller. curso relacionado, un Va a taller ser a un este taller, va a estar respecto. buenísimo. Les paso el tip. Entonces, no se lo pierdan, No no se se lo lo pierdan, pierdan, otro comercial. porque no lo volverán a ver en otro lado. Entonces, aquí el tema importante, hablando del tema emocional, relacionado, como estamos hablando, de la situación y de la nueva normalidad virtual, la parte de la sugestión infantil, que es un Ok. tema que yo creo que también se trabaja y no solamente con niños, sino que en todos. Estamos ante una crisis, estamos ante amarillismo, ¿sí? Si estamos en una pandemia, hay que tomar las medidas de prevención, que bueno, yo en mi caso personal y así como estado, bueno, me han comentado ciertas personas, incluso pacientes, el uso de las medidas de prevención de contagio, ¿no? De, a mí no me gusta usar el cubrebocas, a mí esto, a mí ya me tiene fastidiado y demás. Entonces, aquí hay un tema importante, Lore, que sí me gustaría pues hacerle saber al público en este caso, que nosotros, para cuidar el estado emocional de nuestros hijos y pues a rasgos generales, procuremos el amarillismo ante este contagio, ante esta pandemia, porque también es algo importante. Tengo igual varios niños que me llegan a comentar, es que mi papá es médico y se me va a enfermar y se me va a Se morir va a y morir. te va a pasar esto y aquello. ¿Y qué pasa? ¿Cómo refuta en las clases virtuales? En lugar de estar pensando y enfocado en su clase, están pensando en que tienen el miedo de que el papá se llegue a contagiar. Entonces, yo les hago, incluso les hice esa observación las personas con las que trabajo, hablando del ambiente educativo, hagámosle saber que el encierro no es meramente agresivo, Malo. no es un Es castigo, ¿no? horrible. Ajá, no No es un puedo castigo. salir, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto, Claro. exacto. Es un tema delicado la parte del confinamiento porque es la primera vez que muchos niños se enfrentan a este tema, se enfrentan a este tema y como pues bueno, lo sabemos perfectamente, la salud emocional, la salud personal física y demás nos solicita descarga de adrenalina. Eso también es un punto importante para relacionarlo con la normalidad de nuestras clases virtuales. Si yo estoy viendo que mi hijo está en constante movimiento, sentado frente a la pantalla, al televisor, está haciendo solamente lo que su cuerpo le está solicitando, que es descargar emociones reprimidas o adrenalina que necesita descargar. Por eso, no se limiten a que se cerró la clase de natación, a que se cerró la clase de gimnasia. En casa pueden tener los recursos a la mano, incluso una botella con agua, podemos utilizar Un una palo de pelota, escoba, sí, claro, un claro. palo de escoba. Me viene a la mente la analogía de la maestra que no podía hacer que sus alumnos se sintieran motivados, que no sabía cómo encontrar la atención de los alumnos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues llega su supervisor, maestra, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay atención por parte de sus alumnos? Es que no sé cómo encontrar su atención, ¿no? ¿Y qué pasa? Saca un corcho, ¿no? Un corcho y que dice, mira, vamos a dar la clase con este corcho. Pues todo el grupo estaba atento, en silencio, contentos y motivados. ¿Qué pasa? Llega el supervisor a su grupo la siguiente semana y vuelve a ver a los mismos alumnos de la misma forma, todos en un relajo, sin atención, sin interés y demás, y se dirige nuevamente a la maestra y le hace la pregunta, ¿qué pasó, maestra? ¿Por qué otra vez están así? Es que no encuentro el corcho.
¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en esta analogía que yo te comparto, Lore, es que tenemos los recursos. Tenemos los recursos, en este caso, ahora tecnología tenemos. Ustedes incluso buscan una aplicación para mejorar periodos de concentración y atención, ahí nos aparecen, ahí nos aparecen. Solicitamos actividades para mejorar la memorización, tenemos todo al alcance, Sí, solo hay es apps. cuestión de Sí. nosotros utilizarlo, darle esa utilidad apropiada y ponerlo en práctica, porque estamos a un muy buen momento de que veo que mi hijo tiene dificultades para concentrarse. Bueno, también hay que ser pues nosotros también tener también la disposición y en todas las cápsulas que tenemos, que nos han estado ofreciendo contigo, Lore, pues nos demos cuenta que no es solamente de que lo puse en práctica hoy y no me sirvió, entonces no funciona, ¿no? No, es Se trata constancia. de darle constancia, Sí, claro. efectivamente, porque ¿qué pasa? Si yo sola a la primera veo que no me funcionó el que, bueno, trabajé tal estrategia o tal recomendación con mi hijo por parte de su psicoterapeuta y a la siguiente sesión le digo no me funcionó y por eso ya no la puse en práctica, evidentemente no funciona, no Claro. funciona. Si nosotros queremos que estas clases virtuales sean lo más productivas y lo más, pues sí, Benéficas, enriquecedoras, nutritivas, así enriquecedoras. es, Ajá. enriquecedoras, nosotros debemos de buscar más alternativas. Incluso una de mis pacientes me decía, a mí me funcionó ponerle mi pelota de yoga a mi hijo para que se sentara frente a la pantalla, porque ahí estaba jugando. Y aquí hablamos a lo mejor del tema de, ¿y si se distrae? Hay niños que por eso hay que hacerles evaluaciones. Hay niños que siendo kinestésicos, aunque se estén moviendo, tú les preguntas qué aprendiste y te dicen de la A a la Z, así completamente. Wow. Entonces, aquí la cuestión es que nosotros conozcamos a nuestros hijos, estamos en un muy buen momento de conocerlos, conocer sus áreas de oportunidad y sobre esas áreas de oportunidad yo tener un veredicto y así como ciertas alternativas que yo le puedo ofrecer a mi hijo para que su proceso de aprendizaje, enseñanza, sea productivo y como bien lo decimos, sea enriquecedor, nutritivo, fructífero, porque esa es la idea. Que No hay aprenda. que aprenda, es nuestro objetivo y como les comento, aquí también entra pues muchos aspectos, el aspecto familiar, el aspecto paternal, de hermanos, del tiempo, de tecnología. Entonces, si nosotros también tenemos una apropiada adecuación relacionada a la organización, las clases hasta incluso van a ser más satisfactorias para sus hijos, que va a ser el calvario que se llevan día con día, porque así es un Sí, calvario. se vuelve un calvario para ellos y para los papás y para todos. Ok, Así es. Miguel, perfecto. Pues bueno, pues te agradecemos muchísimo esta serie de consejos. Vean el otro video que vamos a grabar acerca del calendario que nos estás mencionando. Vamos a ponerlo seguidito. Aquí abajo del video van a encontrar toda la descripción. Va a salir el nombre de nuestro psicólogo Miguel Cruz. Él está súper especializado, ya se dieron cuenta, en niños, psicopedagogía, muy preparado. Cualquier consulta con ellos, bueno, más bien con él específicamente en este tema. Somos Grupo Psicológico Linda Vista y pues bueno, ha sido un gusto compartir esta cápsula con ustedes. Esperamos que les sea de muchísima utilidad. No se pierdan el otro video, no se pierdan el taller que va a dar Miguel de cómo cuidar la salud emocional de nuestros hijos durante todo este tema de la pandemia y de las clases virtuales y todo lo que representa esto para ellos. Va a estar muy bueno. Y pues nos vemos muy pronto en nuestra siguiente cápsula. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por compartirnos tus conocimientos. Un gusto, Lori. Gracias. Bye Bye. bye. Hasta luego, bye.